buenos días. Como dijo el doctor Meiser, vamos a hablar sobre este tema. Ya previamente habíamos hablado sobre las fracturas del carpo, ahora vamos a hablar sobre las fracturas del resto de los huesos del carpo. Entonces, como sabemos, es una entidad poco común. Se sabe que las fracturas diferentes al escafoides representan el 3.2% de las lesiones de la muñeca. Es un diagnóstico difícil de realizar porque hay una interposición de las imágenes y sabemos que los tratamientos inadecuados y retrasados nos pueden llevar a consecuencias como dolor crónico y artrosis. Las fracturas del carpo, del 100%, solo el 30% representan el resto de las fracturas de los otros huesos diferentes al escafoides. Y con el examen físico y las radiografías estándar tenemos que tener un alto índice de sospecha porque solo se van a tener hallazgos sutiles con estas dos entidades. Y se sabe que de ese 30%, el triquetrum da un 18% de estas fracturas y el resto de los huesos del escafoides diferentes al escafoides al triquetrum corresponden al 12%. Con respecto a la anatomía, en términos funcionales, la muñeca se considera una sola articulación morfológicamente. Sin embargo, consiste en dos articulaciones, la articulación de la muñeca en la parte proximal y distal, y los huesos del carpo crean una unidad móvil única de una red ósea interconectada que permite el movimiento en un número ilimitado de planos. Se sabe que en la anatomía de los huesos del carpo se tiene que la fila proximal contiene al escafoides, al semilunar, al triquetrum y al pisiforme, y en la fila distal contiene al trapecio, trapezoide, capitado y el amatal. Se tiene que Talensky en 1985 propuso la teoría de columnas, la cual está dividida en tres y corresponde desde la medial o cubital, que contiene al cúbito distal, la estiloides cubital, el aspecto medial del semilunar, el triquetrum, el pisiforme, el amatal y la base del cuarto y quinto metacarpiano. La columna central contiene el resto de las estructuras óseas, que son la fosa semilunar del radio, el semilunar, el capitado y la base del tercer metacarpiano. Y la columna lateral o radial abarca la fosa del escafoides, la estiloides radial, el escafoides, el trapecio, el trapezoide y las bases del primero y segundo metacarpiano. Es muy importante esta teoría de columnas porque con esto podemos saber ubicarnos anatómicamente y saber qué lesiones va a presentar el paciente, con qué consecuencias va a tener a largo plazo. Sabemos que la carga, el sistema de presiones que se dan en el carpo, un 85 a 90% de esas cargas se transmiten a través del radio y solo un 15% de estas se van a dar a través de la ulna. Y sabemos que el escafoides representa en porcentaje un 29%, el semilunar un 27% y el triquetrum un 17% de la distribución del sistema de presiones a nivel del carpo. Esto es muy importante porque según lo que soporta estos huesos, van a saber que nos van a dar el sistema de mecanismo de trauma y con eso se nos va a dar una incidencia, una prevalencia mayor sobre las fracturas de estos tres huesos en particular. Con respecto a la irrigación de la muñeca, esta está suministrada por un sistema vascular extrínseco y uno intrínseco. El flujo sanguíneo extrínseco se desarrolla a través de las ramas de las arterias radial, ulnar e interosa anterior, que forman una arcada de anastomosis que se producen tres arcos dorsales y tres arcos palmares. Esto es lo que nos va a llevar
a una redistribución de flujo hacia todos los huesos del carpo, unos teniendo más flujos a nivel dorsal y otros más a nivel volar. Con respecto a la inervación volar de la muñeca está dada por el nervio interóseo anterior, el nervio cutáneo antebraquial lateral y la rama cutánea palmar del nervio mediano. Y la inervación en la parte dorsal está dada por la rama sensitiva dorsal del nervio cubital, el nervio interóseo posterior y la rama sensitiva del nervio radial. Sobre la biomecánica, tenemos que Leachman en 1981 describió el carpo como un sistema de anillos dinámicos que están bajo una constante tensión, lo que nos hace que se nos dé una movilización y esto nos dé que estas se puedan distribuir en un plano, en múltiples planos y que se nos pueda dar esta orientación. Sobre la biomecánica tenemos que hay 4 principales movimientos que son la flexión-extensión, la inclinación radial y la inclinación cubital, la flexión radial, la extensión cubital y el movimiento más complejo y que hacemos a diario, que es la flexión cubital y la extensión radial. Como vemos en esta imagen, este movimiento de la muñeca hace que rote desde la posición de extensión radial hacia la flexión cubital y este es el movimiento más utilizado en la actividad diaria. Y se dice que cuando hay una inclinación radial, el escafoides y el lunado se flexionan, mientras que cuando la muñeca se va de inclinación ulnar, el escafoides y el lunado se extienden. Y esta inclinación varía entre 37 y 59 grados de movimiento en el plano sagital. Entonces es un movimiento muy complejo, pero que hacemos durante las mayores actividades de nuestra vida diaria. Y como vemos en esta diapositiva, hay a la imagen de su derecha, hay una mínima rotación radiocarpiana, como vemos, cuando hay flexión y extensión, vemos que no hay hay una mínima rotación de la radiocarpiana, mientras que la principal acción está en la rotación mediocarpiana. Entonces, este movimiento no tiene mucha incidencia en la radiocarpiana, pero sí en la mediocarpiana. Al examen clínico, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Muy importante, hacer una palpación directa de las estructuras adyacentes de la muñeca en búsqueda de un punto más sensible que nos sirva para realizar o hacer el enfoque diagnóstico y tener muy presente la anatomía topográfica superficial para podernos ubicar. El paciente va a tener, cuando tiene una fractura de los huesos del escafoides o una lesión asociada a esta, un aumento del volumen o un edema, ya sea en la parte ulnar, en la parte radial o sobre todo el dorso de la muñeca. Hay una limitación en el agarre o una dificultad. Vemos que el paciente, cuando hacemos algún baloteo, hay cierta laxitud o dolor al hacer estas maniobras y hay una limitación para la flexión y extensión de la muñeca. Sobre las radiografías, ¿qué tenemos? Los rayos X simples. Tenemos que, vamos a hacer las proyecciones convencionales que son la postero-anterior, la lateral, pero tenemos un arsenal más para poder visualizar esas fracturas que son esquivas ante estas dos proyecciones, que son la oblicua pronada a 45 grados, la oblicua supinada a 45 grados, una en desviación ulnar para despejar más las estructuras de los huesos del carpo y la proyección del túnel del carpo. Cada una de estas nos va a mostrar ciertas características de los huesos que nos van a hacer que nosotros hagamos un diagnóstico más preciso. Ahora entremos sobre cada fractura de hueso del carpo diferentes al escafoides. Vamos a empezar sobre las fracturas del lunado.
Se sabe que las fracturas del lunado representan el 1% de todas las fracturas del carpo y este se relaciona un 70% con el radio directamente y un 30% con el complejo fibrocartílago triangular. Y tenemos que tener en cuenta que la mitad de estas fracturas de este hueso se asocian a fracturas del radio distal. En la clínica, ¿qué vamos a encontrar? Que vamos a tener un edema localizado y un dolor en el dorso de la muñeca. Para esto para hacer el diagnóstico vamos a hacer la radiografía, la PA, la lateral y la oblicua a 45 grados. Sobre la clasificación tenemos que hay 6 tipos de fracturas, una que es la del polo volar, que es la fractura más común sobre el lunado, que representa más o menos un 80%, las fracturas tipo 2, que es un fragmento osteocontral, la tipo 3, que es la del polo dorsal, la tipo 4, la oblicua del cuerpo, la 5, la transversa del cuerpo, y la sexta, que es la comminuta. Dependiendo del mecanismo del trauma, nosotros vamos a tener qué fractura vamos a encontrar. Las fracturas tipo 1 se dan en hiperextensión, las fracturas tipo 2 en un cizallamiento, las tipo 3 en un cizallamiento, pero desde el capitado, por eso vemos que es más en la parte distal. La tipo 5 es con hiperextensión de la muñeca y la tipo 6 es un estallido de este hueso por una compresión axial. Entonces, como vemos en la radiografía, en la imagen de la izquierda vemos un fragmento que está avulsionado y, como habíamos dicho, el 50% están relacionadas con fracturas del radio distal. En esta vemos que tiene un fragmento de la estiloides y le realizaron una tomografía en donde vemos que hay una fractura del lunado comminuta. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el tratamiento? En las tipo 1, tipo 2 y tipo 3, normalmente, si no están desplazadas, que se considera que un desplazamiento no están desplazadas cuando son menor de 2 milímetros, vamos a hacer un manejo con un yeso por 4 a 6 semanas. La mayoría de los autores se tiran más por las 6 semanas y para hacer la osteosíntesis, dependiendo de lo que nosotros encontremos, podemos hacer, si está muy comminuta, podemos hacer una carpectomía o podemos dar la posibilidad de hacer una fijación con pines. Si tenemos un trazo que sea susceptible de hacer manejo con un tornillo de compresión sin cabeza, lo podemos hacer. Obtener una reducción interfragmentaria para poder que este hueso haga una buena consolidación. Dependiendo de las otras lesiones que tengamos, vamos a hacer el tratamiento, ya sea percutáneo en el caso que se pueda, cuando sea un trazo simple y que se pueda hacer de manejo percutáneo, o si tiene algunas lesiones asociadas como lesiones ligamentarias, hacemos un abordaje dorsal en donde tengamos la exposición amplia de todos los ligamentos y hacer una reparación adecuada con la osteosíntesis. ¿Qué sabemos con los pacientes que tienen fracturas comminutas o que en el tiempo desarrollan una artrosis? Se sabe que la carpectomía hace que el paciente tenga buenos desenlaces funcionales, como vemos en esta foto. Esta foto de la derecha corresponde al paciente de la radiografía y vemos que le hicieron una carpectomía del lunado, conservando una adecuada movilidad de la muñeca en desviación ulnar radial, flexión y extensión. Entonces, sabemos que esta es una de las opciones y la literatura nos muestra que tiene una buena funcionalidad el paciente que se le hace la carpectomía. Sobre las fracturas del triquetrum, sabemos que es la segunda más común después de la escafoides, que el 18% de las fracturas del carpo, como ya lo había dicho, y un cuarto de estas se asocia a una luxación perilunada. Entonces tenemos que tener en cuenta que un cuarto de estas lesiones va a tener unas lesiones complejas ligamentarias que van a necesitar una reparación más exhaustiva. En la clínica, ¿qué podemos encontrar? Que hay un edema localizado sobre la cara cubital de la muñeca
y en el dorso sobre el triquetrum, que se va a aumentar este dolor cuando se realiza una flexión de la muñeca. Y las radiografías convencionales más una oblicua pronada a 45 grados nos va a poder llevar a un diagnóstico más certero que con solo las dos proyecciones convencionales. Sabemos que el retraso en el diagnóstico nos va a llevar a una inestabilidad crónica del carpo que a través del tiempo nos va a dejar un dolor y una rigidez postraumática que nos va a llevar a una artritis pisotriquetral, que con el tiempo vamos a tener que ver qué vamos a hacer con este paciente, si hacemos un manejo conservador o hacemos la carpectomía. Esto va a ser dependiendo del paciente, de cómo se ve la radiografía y principalmente es cómo se siente el paciente con los movimientos. Con respecto a la clasificación, se clasifica hasta el tipo 3, la tipo 1 es la cortical dorsal, la tipo 2 la del cuerpo y la tipo 3 la cortical volar. Y según esta fractura va a ser el mecanismo del trauma. Entonces, el mecanismo del trauma para uno desarrollar una fractura tipo 1 es una hiperextensión, una impactación de la estiloides ulnar. La tipo 2 es un trauma directo con un aplastamiento antero-posterior y la tipo 3 se realiza un cizallamiento desde el pisiforme para hacer una avulsión de la cortical dorsal. Estos dos autores se encontraron con un seguimiento a 4 años de un buen resultado con un 86% de los pacientes cuando se encontraron aperturas mayores hasta 4 milímetros de desplazamiento, con lo que podemos tener en cuenta que cuando tenemos este tipo de desplazamiento, como vemos en las radiografías y como vemos en la tomografía, cuando uno tiene siempre la duda y quiere aclarar o documentar, se debe realizar una tomografía y el tratamiento normalmente en las tipo 1 y en las tipo 2, cuando no son desplazadas, menores a 2 milímetros, un yeso por 6 semanas. Y si vamos a hacer una osteosíntesis cuando hay un desplazamiento mayor de 2 milímetros, vamos a hacer un abordaje dorsal en donde vamos a hacer una incisión para entrar entre el cuarto y el quinto compartimiento para poder llegar directamente y hacer la reparación, tanto ósea como ligamentaria. Y en las tipo 3 vamos a hacer, si el fragmento es pequeño, sin inestabilidad, vamos a hacer un yeso corto por 6 semanas. Cuando hay avulsión ligamentaria con inestabilidad carpiana, independientemente del fragmento óseo que tenga, siempre hay que hacer una reducción abierta con fijación y reparación de los ligamentos. Con respecto a las fracturas del capitado, tenemos que un 1.3% de las fracturas del carpo corresponden a este hueso, que solo el 0.3% son aisladas y el mayor porcentaje está asociado a otras fracturas del hueso del carpo e incluyendo el radio distal. Normalmente son subdiagnosticadas ya que se produce poco desplazamiento porque los fragmentos de la fractura están estabilizados por los ligamentos intercarpianos y el mecanismo del trauma va a ser una caída con la palma de la muñeca extendida y en desviación ulnar. Esto hace que el labio dorsal del radio golpee contra el capitado en hiperextensión, generando la fractura de este. Normalmente ese tipo de fractura, que es la más común, que es la transversa del cuerpo, es por este mecanismo de trauma. Entonces, como vemos en esta radiografía, es una transversa del cuerpo que con estas dos radiografías tenemos el diagnóstico, pero hay algunos casos en los que vamos a necesitar tomografía si es del caso. Y el tratamiento para las que no son desplazadas menor de 2 milímetros, un yeso corto por 6 semanas, y las que son mayores de 2 milímetros tenemos varias opciones.
Si tenemos un trazo simple, podemos hacer una osteosíntesis con un tornillo sin cabeza, un tornillo de compresión sin cabeza, para lograr una compresión interfragmentaria. Como sabemos, la más común es la transversa del cuerpo y no son tan comunes las que tengan un estallido o que tengan gran conminución. Los pines los vamos a reservar cuando tengamos lesiones asociadas como luxaciones semiperilunadas o que tengamos inestabilidades de alguna parte del carpo. Pero idealmente lo que se dice es que si tenemos un trazo simple, susceptible de un manejo con un tornillo de compresión sin cabeza, se debe realizar. Y en las inveteradas, porque como dijimos, es un diagnóstico, son muy diagnosticadas, por lo que no hay un gran desplazamiento. Algunos estudios han mostrado que los mejores resultados se dan con injerto corticoesponjoso y un tornillo de compresión para darle mayor estabilidad y que el paciente pueda llevarse a una consolidación exitosa. ¿Cuáles son las complicaciones que tenemos sobre las fracturas del capitado? Que se puede presentar una necrosis avascular, un colapso carpiano y osteoartritis postraumática. Las no uniones de las fracturas aisladas se dan a un 56% porque no es por el trazo de la fractura, sino que como son aisladas y no tienen ningún otro tipo de lesión, hasta un 56% se dieron la no unión, pero fue por un diagnóstico retrasado. Sobre las fracturas del amatal, tenemos que es un 2% de todas las fracturas de los huesos del carpo. En el examen físico tenemos que hay un dolor sobre la eminencia hipotenar y con la flexión del cuarto y quinto metacarpofalángica. ¿Cuál es este? Es la prueba de la tracción, en donde hacemos una tracción sostenida con resistencia del cuarto y del quinto dedo, y este nos va a hacer que los tendones pasan por el gancho de la matal, y si hay una fractura, hay un movimiento y esto nos va a generar el dolor. Las radiografías, vamos a hacer una PA y una lateral, pero en esta es muy importante la vista de túnel carpiano y la oblicua a 45 grados supinada. ¿Por qué? Porque esto nos va a mostrar las fracturas como las vemos en esta radiografía, en donde vemos un trazo sobre la base del gancho del amatal. Y es muy importante tener en cuenta este signo del anillo, que es causado por el desplazamiento del amatal y es un hallazgo sutil que la podemos apreciar en las radiografías PA. Sobre la clasificación tenemos que está las tipo 1 que son sobre el gancho y las tipo 2 que son sobre el cuerpo. Las tipo 1 son las más comunes porque son, y dentro de las tipo 1 la más común es la de la base. Se sabe que la tipo 1 del mecanismo del trauma puede ser sobre un microtrauma repetitivo o un trauma directo, mientras que en las tipo 2 ya son por un trauma de más alta energía, en donde nos va a generar una luxofractura de la muñeca, o por un trauma directo o un aplastamiento anteroposterior, y la carga axial del cuarto y quinto metacarpiano. ¿Qué vamos a hacer con estas fracturas? Cuando no están desplazadas, vamos a utilizar un yeso corto con moldeamiento del lado ulnar, como vemos en las imágenes, por 6 semanas. Las desplazadas, dependiendo si es susceptible de hacer alguna osteosíntesis con tornillos de mini fragmento, se realiza, o si no, se hace una resección. Cuando el paciente, a pesar del manejo conservador de yeso por 6 semanas, se retira este y presenta dolor con las maniobras o con el agarre, se puede hacer una resección de este trozo de la fractura para evitar ya estos síntomas. Y en las tipo 2, lo mismo. Cuando es susceptible de osteosíntesis, se hace una osteosíntesis con tornillos de mini fragmentos, pero normalmente se hace con estos porque las conminuciones son raras, y cuando son conminutas normalmente se hace un manejo conservador. Cuando el manejo conservador falla, se hace la resección después.
Entonces, como vemos, en este paciente tenían una duda sobre la fractura de, de este hueso, por lo que le pidieron una tomografía y aquí claramente vemos una fractura del cuerpo del amatal. ¿Qué se le puede hacer? Como vemos en este paciente tenía algunas otras complicaciones, pero normalmente se hace con tornillos de minifragmentos, logrando una compresión interfragmentaria. Y un estudio mecánico que encontré, se encontró que hay una reducción del 15% de la fuerza de agarre con la excisión, por lo que no representa una complicación mayor si tenemos que hacer en algún momento una excisión de la fractura, por lo que no se va a ver muy afectado el agarre. ¿Y qué complicaciones vamos a tener? Que crónicamente puede haber una ruptura del tendón flexor, una necrosis avascular, porque la mayor cantidad de irrigación que tiene la matal va por la parte dorsal y la mayor cantidad de fracturas se da a nivel de el cuerpo y dorsal, y una osteoartritis postraumática carpometacarpiana. Con respecto a las fracturas del trapecio, son el 4.3% de todas las fracturas del carpo. Aislada es muy poco frecuente, solo se han reportado casos hasta menos del 10% de estas fracturas, y la clínica es un dolor sobre la flexión resistida de la muñeca. Las radiografías son la PA lateral, la oblicua, túnel y la peritrapecial. Esta vista es muy importante porque, como vemos en esta imagen, la vista peritrapecial nos va a mostrar de frente y despegado de todos los huesos del carpo el trapecio para ver si tiene algunas fracturas. Esta vista peritrapecial, como vemos en la imagen, es una vista con 60 grados de flexión volar de la muñeca, 30 grados de desviación cubital de la muñeca, 20 grados de supinación de la muñeca, 30 de abducción del pulgar y 10 grados de pronación del pulgar. Esta con la mano en posición de la palma hacia abajo. Normalmente para esta proyección se tienen este tipo de moldes ya prediseñados para que tengan las angulaciones previamente nombradas. Sobre la clasificación tenemos que las tipo 1 son la vertical intraarticular, las tipo 2 son la horizontal, las tipo 3 son la tuberosidal dorsoradial, las tipo 4 son del borde radial, y en esta vamos a encontrar que la tipo 1 es sobre la base, la tipo 2 es sobre la punta, y las tipo 1 son las comminutas. Son las menos frecuentes, pero también las podemos encontrar. Y sobre el mecanismo del trauma, las tipo 1 son por compresión axial del primer metacarpiano, las tipo 2 cizallamiento horizontal, las tipo 3 un cizallamiento vertical sobre la estiloide radial, las tipo 4 presenta un trauma directo, las tipo 5 una compresión axial, pero de mayor carga energética para hacer un estallido o una conminución grande de este hueso. Entonces, como vemos en esta radiografía, tenían una duda sobre la fractura, le pidieron una tomografía y tenía una fractura no desplazada susceptible de manejo conservador. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cuando no están desplazadas, un yeso corto por 6 semanas. Cuando hay un desplazamiento mayor de 2 milímetros, dependiendo de si no tiene conminuciones, un trazo simple, podemos hacer una reducción cerrada con fijación interna. Y si vamos a hacer una osteosíntesis con reparación ligamentaria, hacemos una reducción abierta con fijación interna, y entre estos dos abordajes, que son el Warner y el dorsal, preferiblemente hacemos el dorsal. Cuando están muy conminutas, que este es el abordaje dorsal, si necesitamos la línea con el número 1 es el abordaje conversional dorsal. Cuando necesitamos hacer una reparación solo de osteosíntesis, se hace este solo abordaje con la línea como está diseñada, pero si necesitamos extendernos, lo hacemos en forma de S para llegar a otras áreas si necesitamos algún tipo de reparación extra.
En las conminutas lo que hacemos es fijación con pines para ganar longitud, o si es del caso, poner un fijador externo para mantener la longitud y ver cómo consolida este hueso para ver si nos queda con algún tipo de dificultad o una artrosis para poder definir si posteriormente va a necesitar una artrodesis o no. Y sobre el tratamiento de las fracturas del borde volar, tenemos que es un yeso por 6 semanas y dependiendo si va a tener síntomas o no después de esto, se considera la resección. Dependiendo de esto, se va a definir si es resección con artrodesis o solo resección. Como vemos en este caso, hicieron una fijación con pines para poder lograr una fijación, pero en este caso creo que se pudo haber hecho una fijación con tornillos de mini fragmentos para no tener que hacer una segunda cirugía para hacer el retiro de estos pines. ¿Cuál es el objetivo? Siempre hacer una restauración de la congruencia articular, ya que esta articulación trapecio metacarpiana es muy importante para la movilidad y el funcionamiento posterior. Si no vamos a, pues, ¿qué complicaciones podemos tener? La no unión, que siempre va a estar presente en todas las fracturas de los huesos del carpo, la tendinopatía del flexor carpio ulnaris con una ruptura tardía que se puede dar, una rigidez o una osteoartrosis de la carpometacarpiana y la pérdida de la fuerza de agarre. Todo esto lo tenemos que considerar a futuro para saber si vamos a hacer una artrodesis o no. Con respecto a las fracturas del trapezoide, sabemos que es el punto 2 de todas las fracturas del carpo. El 70% de la irrigación entra dorsalmente, por lo que, y el 70% de las fracturas más comunes es sobre el dorso. Y sobre la clínica tenemos que es un dolor sobre la base del segundo metacarpiano y al movilizar la segunda metacarpofalángica. Vamos a hacer las mismas proyecciones, la PA y la lateral, también con una oblicua pronada a 45 grados. Y la clasificación tenemos que es de borde dorsal y del cuerpo. Dependiendo del mecanismo del trauma, vamos a tener en esta vamos a tener que la carga axial sobre el segundo metacarpiano nos va a generar una fractura del borde dorsal y una mecanismo de trauma en flexión palmar sobre el segundo metacarpiano nos va a dar una fractura en el cuerpo. ¿Qué vamos a hacer de tratamiento? Cuando es no desplazada menor de 2 milímetros, un yeso corto por 6 semanas. Cuando están desplazadas, lo que podemos hacer es si es un trazo simple, con una fijación interfragmentaria con tornillos de mini fragmentos, y si hay una artrosis sintomática, se define que esta es a partir de los 6 meses, se puede considerar una artrosis carpometacarpiana. ¿Qué complicaciones? La necrosis avascular, porque como dijimos, el 70% son desplazamientos dorsales, la no unión y la osteoartrosis postraumática. Sobre el pisiforme, ¿qué tenemos? Tenemos que es el menos del 1% de todas las fracturas. Como sabemos, es un hueso sesamoideo. Se dice que es un hueso sesamoideo y que es único en el carpo, que se encuentra unido al tendón flexor cubital del carpo. Sobre la clínica tenemos que es un dolor focal sobre la región hipotenar y sobre las radiografías son las convencionales más una oblicua y la vista del túnel. Estas dos vistas principalmente nos van a hacer que vamos a tener una mejor visualización del pisiforme y poder llegar a un diagnóstico más certero. Sobre el mecanismo del trauma nos va a decir que es un trauma directo en la región hipotenar que nos va a llevar a una clasificación tipo 1, que es la transversa. La hiperextensión forzada de la muñeca nos va a llevar más a una fractura sagital y conminuta, y el trauma repetitivo también está compuesto sobre el mecanismo del trauma que nos va a llevar a un tipo de fractura por fatiga. Como vemos en la radiografía, vemos una fractura clara de este hueso que puede ser susceptible de un manejo conservador. En algunos casos hay pacientes que se les pide
tomografía para documentar el caso y hacerle un seguimiento. Pero normalmente, con la vista del túnel, se hace un diagnóstico preciso. ¿Qué vamos a hacer en el tratamiento? Cuando son fracturas agudas no desplazadas, un yeso corto por 6 semanas. Cuando tienen un desplazamiento mayor de 3 milímetros y que tenga una lesión del tendón, pues tenemos dos opciones. Hacer la reparación del tendón y hacer una osteosíntesis con un tornillo de minifragmentos para lograr una compresión interfragmentaria cuando no son conminutas, pero cuando son conminutas se hace la reparación del tendón y la resección de este hueso. Cuando es un hallazgo crónico y hay una no unión sintomática con una artrosis pisotriquetral, inmediatamente se prefiere la resección. Como conclusiones de este seminario tenemos que las fracturas del carpo diferentes al escafoide son poco frecuentes, pueden ser subdiagnosticadas si no tenemos un alto índice de sospechas y unas radiografías simples apropiadas en el caso que no tengamos tomografía. La tomografía es de ayuda si tenemos dudas con los rayos X y por alguna razón tenemos que documentar el caso. La estrategia detrás del tratamiento de las fracturas del carpo es hacer un diagnóstico preciso, determinar el grado de desplazamiento y la gravedad de los síntomas y abordar las lesiones concomitantes. El tratamiento debe dirigirse no solo hacia la fractura, sino también hacia las posibles lesiones asociadas circundantes. Un mal diagnóstico de las fracturas del carpo no tratadas pueden provocar complicaciones como una no unión, una mala unión, una necrosis avascular, una inestabilidad del carpo, una incongruencia articular con osteoartrosis resultante, una compresión neurovascular y una ruptura tardía de los tendones y algunos otros problemas. Esto era lo que tenía para comentarles el día de hoy sobre el tema. Muchas gracias.